Vamos entonces acá a un ejercicio de lo que hemos ido conversando. Este es un proyecto en la carretera interoceánica sur, en la cual tuve la oportunidad de participar como especialista de taludes. Tenemos este corte acá. ¿Cómo explican? ¿Qué tipo de suelo es este? A ver, de acuerdo a lo que hemos conversado. Transportado. A ver, esto es coluvial. Tenemos varias ideas: transportado, coluvial, residual. Ustedes están en obra, ¿no? Y les pregunta, ingenieros, ¿qué pasó acá? Si nosotros observamos acá este estrato, vemos las características de estos materiales gruesos. Miren, es un material que ha sufrido transporte y sus aristas están desgastadas, ¿no? Son cantos. Entonces, ¿qué pasa? Es un material que ha sido arrastrado, pero ojo, arriba que tengo una capa de material fino y arriba tengo un suelo más orgánico. Muy bien, esa es una hipótesis válida. ¿Cuál? Que primero hubo transporte y luego sobre esto vino un suelo, un coluvio, ¿no? Un derrumbe, vamos a imaginar, y tapó esta terraza. Es una hipótesis. Otra, ¿cuál sería? Este es un suelo fino, por cierto. Y parece ser bastante homogéneo, ¿no? ¿Cuál es la característica del coluvio generalmente? Tiene gruesos, finos, ¿no? Salvo que el material de acá sea bastante homogéneo, bueno, tendríamos otro material homogéneo, pero acá parece bien definido, ¿no? Hasta el espesor. No pareciera que fuese tanto un coluvio, ¿verdad? Entonces, otra hipótesis podría ser que el río, ¿no?, cambió su curso de alguna forma, o las condiciones del cauce cambiaron, de tal forma que en este tiempo las aguas viajaban a otra velocidad, más lenta, lo cual permitió el depósito de material mucho más fino. Y acá el arrastre era mucho mayor, o sea, acá teníamos un río con una velocidad más alta, ¿no? Por eso arrastraba materiales mucho más grandes. En cambio acá no. Puede ser. Entonces la observación justamente y ese análisis nos va a permitir entender cuál ha sido el origen. ¿Ok? Entonces, si este material me sirve para material de cantera, también tendré que tomar en cuenta y recomendar en mi estudio, si estoy haciendo un estudio, para considerar una altura de tapada, ¿no?, que implica un costo también. A veces esa altura de tapada puede ser tan alta que puede inviabilizar el aprovechamiento de ese material. Vemos otro ejemplo. ¿Qué opinan acá entonces? Mire la quebrada en B, el río está por acá y tenemos este corte. No se aprecia muy bien, pero tenemos acá material también rodado. Correcto, ¿no? Entonces, es lo que ha pasado, ¿no? La pendiente del río, la forma, la sinuosidad probablemente ha ido variando y ha permitido, pues, justamente la conformación de diferentes estratos. Material más grueso, material más fino, más grueso, más fino, ¿no? Inclusive los geólogos, los arqueólogos, les sirve bastante esta información, ¿no? Porque establecen ahí de acuerdo a esto los tiempos, los tiempos geológicos. Acá, ¿en qué tipo de terreno se hizo el corte? ¿No? Si observamos para arriba, parece que ha habido una caída de material, ¿no? Acá en esta zona. Y esto parecería ser un coluvio, ¿no? En este caso, miren, se hizo el corte, el material es más suelto. Miren acá lo heterogéneo. Acá tenemos material más grueso, acá un tanto más fino. Este debe ser un bloque de piedra que ha caído. Y de hecho este coluvio debe ser un poco antiguo, ¿no?
Porque un coluvio puede ser reciente, puede tener 10 años, 5 años, un mes, o puede tener cientos de años también, o miles de años. ¿Ok? ¿Qué es lo importante? Y aprovecho esta imagen. Así es, así es. Entonces el sistema de drenaje es muy importante porque acá tenemos, miren, agua, ¿no? Y acá, ¿qué pueden decir? ¿Qué tenemos allí? Muy bien, podría ser un suelo residual. Sin embargo, no es tan, no se usa bastante el término residual en las serranías. ¿Por qué? Porque en realidad este espesor es delgado, ¿no? Varía de medio metro, 30 centímetros, un metro y medio, ¿no? Entonces, generalmente se hablan de suelos residuales en la selva, ¿no? Por la potencia que es mayor. Pero si queremos ser más estrictos, más específicos, en realidad es eso, ¿no? Se ve acá como el proceso de alteración del macizo rocoso, ¿no? Por zonas está más alterado, miren la humedad acá. Por zonas todavía mantiene un poco la característica de roca, pero está más fracturado, más alterado, ¿no? Por zonas se encuentra más triturado, ¿ok? Entonces, este es un terreno, digamos, con estas características, en este caso. Yo diría, si hablamos en términos de estabilidad, entre este y este, ¿cuál de los dos es más estable? ¿No es cierto? El segundo. Bueno, ahora ya lo saben. Entonces, es importante la observación y entender estos aspectos básicos para tomar decisiones adecuadas. Este es un suelo en la selva, ¿no? La coloración simplemente es un indicador de que hay bastante óxido, ¿no? No necesariamente arcilloso, pueden ser limosos también, pero esto es por los óxidos, ¿no? Ahí en la selva hay algunas características. Los suelos tropicales pueden ser lateríticos también. ¿Qué es lateríticos? Es cuando han sido lixiviados algunos de sus cationes, ¿no? De algunos minerales o del agua. Entonces el comportamiento varía, no es el mismo al de las arcillas, por ejemplo, que normales, entre comillas, que pueden encontrarse en otros lugares. Varían en cuanto a su plasticidad, varían en cuanto a su a la porosidad. Por ejemplo, estos materiales pueden ser más permeables, ¿no? Entonces los suelos tropicales son bastante complejos en cuanto a su caracterización, todavía se está estudiando bastante. En el Perú no hay muchos estudios, lamentablemente. Donde se estudia más es en Brasil, porque ellos tienen y abunda ya en su país abundan los suelos tropicales. Bien, hasta acá entonces hemos visto el origen y vamos a continuar viendo algunos conceptos, algunas propiedades físicas que son importantes también para poder comprender las características físicas de un suelo. A veces hablamos de manera muy general del peso específico del suelo, ¿no? Pero el peso específico en realidad es el peso de los sólidos entre el volumen de los sólidos, o sea, específicamente, ¿no? El material sólido. Y ese término utilizamos de manera general cuando en la naturaleza un suelo no necesariamente está constituido solo por materia sólida, sino este es un suelo. Si esquematizamos de esta forma tenemos sólidos, pero el suelo también tiene vacíos, y esos vacíos están cubiertos de aire o también de agua en cierto porcentaje. Si esos vacíos están totalmente llenos, se dice que el suelo está saturado. Y si está con cierto contenido de agua y hay aire, es un suelo parcialmente saturado. Entonces, de la realidad a un esquema y de un esquema a un diagrama de fases donde se representan justamente los tres componentes de un suelo. Un suelo tiene una parte sólida, una parte líquida y una parte gaseosa. Si el líquido es cero, o sea, si no hay agua, y calculamos la densidad, se llamará densidad seca, ¿no? Densidad seca. Entonces, ¿qué sería? Como el aire no pesa, entonces era el peso de los sólidos entre el volumen total,
¿no es cierto? Esa es la densidad seca. Y si estuviese lleno de agua, el peso unitario saturado sería el peso total, que es el peso de los sólidos más el peso del agua entre el volumen total. Y ese es el peso saturado. ¿Y qué pasa en este caso cuando tengo los tres componentes? Es el peso de todo esto entre el volumen. ¿Y qué me da? El peso unitario del terreno parcialmente saturado, pero también se conoce como peso unitario aparente. Y ese es el que nos interesa, ese dato nos interesa para los cálculos, por ejemplo, en un análisis de estabilidad de taludes. No me interesa en un análisis de estabilidad de taludes el peso sólido entre el volumen sólido, que sería el peso específico. Me interesa el peso total entre el volumen total del suelo que estoy analizando. Si está lleno de agua será pues el peso saturado. Si tiene un porcentaje de agua será el peso aparente. Pero ese es digamos, el peso unitario que tengo que considerar en mi análisis. Hagamos algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, en estabilidad de taludes. Si yo tengo un modelo geotécnico y estoy haciendo un análisis, este es mi modelo, una aproximación de la realidad, y tengo el terreno acá, yo necesito ciertos parámetros para poder hacer mi diseño y evaluar la estabilidad. Del terreno necesito una densidad o peso unitario. Es una propiedad física. Necesito una propiedad mecánica, que es la cohesión. Y otra propiedad, que es el ángulo de fricción. Estas propiedades son propiedades mecánicas y esta es una propiedad física. De lo que estaba hablando hace un momento es qué valor considero acá. Es el peso unitario del suelo, el aparente, ¿no? El que tienes. Si está totalmente lleno de agua será, pues coincidirá con el saturado. Si está totalmente seco, coincidirá con la densidad seca. Pero si tiene un porcentaje de agua será el peso unitario aparente. Ok. Veamos entonces este diagrama de fases. En principio vamos a resumir lo que hemos hablado. En este diagrama de fases tengo a la izquierda los volúmenes y a la derecha los pesos. Volumen del aire, volumen del agua, volumen de los sólidos. Y acá peso del agua, peso del aire y peso de los sólidos. El peso del aire se considera 0. Entonces, peso unitario aparente, ¿qué es? Es el peso total entre el volumen total. Y el peso unitario seco es el peso seco entre el volumen total. Pero como está seco, no hay agua, pues, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es el peso específico? El que siempre ustedes, no ustedes necesariamente, hablo en general, o el que usualmente, diré de otra forma, se emplea. Peso específico es bastante usual, pero estrictamente no es correcto. El peso específico, peso unitario de las partículas sólidas, es el peso de los sólidos entre el volumen de los sólidos. ¿No? Es por eso que dicen, ese hombre tiene un peso específico alto, ¿no? ¿Dónde utilizo yo el peso unitario seco? Peso de los sólidos entre el volumen total. Por ejemplo, en un ensayo de compactación, ¿no es cierto? Para el control de calidad de la conformación de la estructura del pavimento, ya sea a nivel de subrasante, de base, subbase. Entonces yo relaciono qué agua óptima, qué contenido de humedad óptimo necesito para lograr una densidad seca máxima. Ese es el objetivo. Entonces en ese tipo de casos utilizo la densidad seca. Pero si estoy analizando un talud, por ejemplo, y quiero caracterizar en mi modelo
¿Cuál es el peso unitario? Tiene que ser el aparente, el que incluye el agua, el aire. Otros aspectos, por ejemplo, otras propiedades, la relación de vacíos. ¿Qué es la relación de vacíos? Miren, apelando acá al esquema, es la relación del volumen, se mide por una relación de volúmenes, volumen de vacíos entre el volumen de los sólidos. O sea, es una comparación. ¿Cuánto de vacío tengo con respecto a los sólidos? Es una comparación, es un porcentaje relativo, nada más, ¿no? Eso significa, si queremos ser prácticos, es qué porcentaje de los sólidos es el vacío, nada más, ¿no? La pregunta sería, ¿la relación de vacíos, el valor, puede ser mayor a la unidad o no? ¿Qué opinan? Algunos de ustedes dicen no. ¿Otra opinión? O sea, ¿qué pasa si esto es 1.1? Estamos diciendo que el volumen de vacío es 10% mayor que el volumen de los sólidos. ¿Es posible eso? Sí es posible, porque existen suelos que son demasiado porosos, en el cual los vacíos pueden ser mayor que los sólidos. Un ejemplo claro, las turbas, por ejemplo, material orgánico, bastante poroso, o un material granular. Estamos hablando en términos de volúmenes, un material granular muy suelto, con muchas porosidades. Entonces los vacíos pueden ser mucho mayores en volumen que los sólidos. Claro, pero claro, estamos hablando de los volúmenes de los vacíos que podrían ser saturados, que podrían ser llenados de agua, ¿no? Exacto. Entonces la relación de vacíos sí puede ser mayor a la unidad. ¿Y la porosidad qué cosa es? Es la relación entre el volumen de vacíos con relación al volumen total. O sea, me está diciendo qué porcentaje del suelo es vacío. Y en este caso pregunto, ¿n puede ser mayor a 1? Volumen de vacíos con relación al volumen total. No puede ser mayor que 1. No puede, porque estoy comparando este fragmento, el volumen de vacíos, con relación al total. Vamos a imaginar que hipotéticamente los vacíos sean el 100%. Entonces máximo es 1, ¿no? Pero ya no sería suelo, pues si todo es vacío. Entonces tiene que ser menor a 1, ¿no? Menor a 1. Entonces, si ustedes ven en algún informe, un reporte donde especifiquen una porosidad mayor a 1, no está bien, algo está pasando, ¿no? O hay un error de concepto o un error de digitación. Bien. Ahora existe una correlación entre ambos también, ¿no? Que es fácilmente demostrable. No vamos a entrar a detallar esos aspectos, pero se puede correlacionar la relación de vacíos con la porosidad a través de esta relación sencilla. Ahora, la relación de vacío es muy importante conocer también para ciertas aplicaciones para determinar la densidad relativa. Y la densidad relativa finalmente me va a decir si el terreno es suelto, un poco suelto, compacto o es rígido. ¿Ok? Otros dos conceptos importantes, básicos, que debemos tomar en cuenta es, y algo que se utiliza bastante, por ejemplo, el contenido de humedad del suelo. Vean acá, ya tenemos una primera aplicación, ¿no? Para el proceso de compactación, necesitamos entender qué cosa es el contenido de humedad. El contenido de humedad de un suelo es una relación esta vez de pesos. Miren, peso del agua entre el peso de los sólidos. ¿A quién se parece con las anteriores relaciones? El anterior comparaba volúmenes, pero era relativo. ¿Quién era el relativo? Este, ¿no? Que era qué porcentaje con relación al otro, el sólido. En cambio este es con relación al total. Acá el contenido de humedad, ¿qué cosa? ¿Cómo es la comparación? Es cuánto de agua tengo con relación a los sólidos. No es al total, ojo, con relación a los sólidos. Es así como se define el contenido de humedad del agua. Es importante
que tengan claro eso. Por otro lado, el grado de saturación. ¿Qué es grado de saturación? Se expresa en términos de volúmenes. Es el volumen del agua con relación al volumen de vacíos, ¿no? El volumen del agua con relación al volumen de vacíos. Claro, si esto es 100%, ¿qué significa? Que el volumen del agua es igual al volumen de vacíos, que está completamente saturado, ¿no? En Lima dicen, el contenido, la humedad relativa es 95%. Dicen, uy, estamos respirando agua. Y no es así exactamente. ¿Por qué? Porque es humedad relativa. Es algo similar a esto, ¿no? Esto es relativo a los vacíos, no es relativo a todo el suelo. ¿Está bien? Entonces recuerden estos conceptos, por favor, que es bastante importante. Son algunos aspectos básicos que no deben perder de vista. Veamos ahora entonces con todo lo que sea, con esta parte introductoria, conceptual, respecto a la geotecnia, las propiedades básicas de los suelos. Veamos la importancia de la geotecnia en proyectos viales. ¿Por qué es importante? Porque el conocimiento, ¿no?, me va a permitir resolver ciertos problemas, como el mejoramiento, por ejemplo, a nivel de subrasante, a través de compactación, sustitución, ¿no?, mejoramiento, ya sea de forma química, física, mecánica. Mecánica sería compactación, ¿no? Reforzamiento, por ejemplo, utilizando nuevas tecnologías, ni tan nuevas entre comillas, porque ya se utiliza hace buen tiempo atrás, hace más de 10 años, por ejemplo, el uso de geomallas biaxiales que permiten distribuir mejor los esfuerzos, ¿no?, y mejorar las características mecánicas a nivel de base, subbase y de subrasante inclusive. Nos va a permitir el conocimiento de la geotecnia también, ¿no?, determinar la capacidad de soporte, tanto en pavimentos como la capacidad de carga del terreno en una edificación. Y acá vamos a hacer una aclaración, ya que estamos hablando de capacidad de soporte, vamos a hacer una diferenciación para que se pueda entender un poquito más qué es lo que se evalúa en realidad cuando nosotros determinamos la capacidad de soporte de un terreno. Es la resistencia al corte. Existen diferentes tipos de esfuerzos en la naturaleza. Esfuerzos, estoy hablando de fuerza por unidad de área, ¿no es cierto? Pero esa fuerza puede ser fuerza de tracción, sí, ¿no es cierto? Tracción o tensión. Entonces, la fuerza sobre esta área es el esfuerzo a la tracción. ¿Podría ser un esfuerzo por torsión? También por torsión, ¿no? Un esfuerzo por compresión, también. Pero hay otro esfuerzo que interesa bastante en geotecnia, que es el esfuerzo al cizallamiento, al corte. Ese es el que nos interesa mucho. Nosotros también se contempla, por supuesto, ¿no?, directamente, pero lo que terminamos evaluando finalmente es el esfuerzo al corte. Y ese esfuerzo al corte toma diferentes nombres. En cimentaciones se llama capacidad de carga. ¿Qué es la capacidad de carga entonces? Es la resistencia al corte, al esfuerzo. Es el esfuerzo al corte, ¿no? Si hablamos en términos de taludes, voy a suponer que esta es la superficie que quiere desestabilizarse y acá esta es la masa que quiere desestabilizarse. Pero a lo largo de esta superficie de corte que podría generarse, hay una resistencia al corte. En una cimentación entonces, acá veamos taludes, por ejemplo, acá es cimentación, y acá en pavimentos. Entonces estamos diciendo
¿Qué tipo de esfuerzo nos interesa conocer? Al corte. En taludes, ese tau es una resistencia al corte. Generalmente se utiliza un criterio de rotura muy conocido, que se conoce como el criterio de rotura de Coulomb. En cimentación, esa resistencia al corte, si tengo una cimentación de un estribo, debajo de la cimentación se va a dar un mecanismo de falla de ese tipo, producto de la carga que se aplica, ¿no? Se genera una cuña acá y va a tender el suelo, va a tender la cimentación a querer romper el suelo a través de esta superficie, pero el terreno va a ofrecer resistencia, ¿no es cierto?, para que no se rompa. Y esa resistencia se conoce como capacidad de carga última, y esa capacidad de carga última se determina a través de la teoría de Terzaghi, ¿no es cierto? Entonces la formulita básica CNC, que es la cohesión por su factor de carga, más un medio gamma B, N gamma es otro factor de carga, más Q, que es la presión a nivel de cimentación, por NQ. Q es una presión que actúa acá, a ese nivel. Vean entonces, en cimentación se llama la resistencia al corte Q último, pero nosotros no vamos a trabajar con un Q último, sino con un admisible, ¿no? ¿Y qué hacemos? Aplicamos un factor de seguridad. Y en pavimentos hablamos de Coulomb, hablamos de Q, no, hablamos de módulo resiliente, no, hablamos CBR. Para el diseño. Así es, y cuesta caro también, ¿no? Entonces, el CBR. Pero el CBR en realidad es una comparación. Me voy a detener ahí y vamos a hablar con un poquito más de detalle. Pero vean, en realidad que estamos determinando, que estamos verificando, ¿no? La resistencia al corte. Pero para diferentes aplicaciones. Justamente la geotecnia es importante porque nos va a permitir resolver este tipo de problemas.